Muchas gracias a todos ustedes por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que nosotros nunca pretendemos reemplazar una consulta médica con este espacio, ni es un programa de testimonios, ni es un programa de telemercadeo. Acá pasan todas las especialidades médicas para tratar de resolver eso que a diario vemos en nuestra consulta, que son las 100 enfermedades o muchas más frecuentes, y que han quedado escritos en mi libro Cómo hacer de la cocina una farmacia y las 100 enfermedades más frecuentes, un libro que ustedes consiguen en la Librería Nacional de todo Colombia, en aeropuertos y en todas las tiendas naturistas. Lo que queremos hacer con este espacio es hacer un proceso de acompañamiento, es dar a entender la importancia de la consulta médica y el peligro de la automedicación. Saben que muchas personas vienen acá a la consulta tratando de buscar esa asesoría médica personalizada y nosotros no lo hacemos en nuestro Parque de la Salud de esta manera. Cuando el paciente viene a una consulta, siempre lo evaluamos en conjunto. A mi concepto, en la medicina una sola golondrina no hace verano. Todos los médicos nos apoyamos con las diferentes especialidades, nos apoyamos con exámenes de laboratorio, con paraclínicos, en fin. Y en nuestro caso siempre tratamos de hacer esas rondas médicas. Lo que nos llevó a hacer ese gran proyecto que se llama Un Día para tu Salud, donde las personas durante un día tienen el acompañamiento de más de 15 profesionales de la salud y hacemos una cantidad de estudios para aproximarnos a un diagnóstico. 4 ojos ven más que 2 y eso es lo que queremos hacer nosotros en estos proyectos de salud. Que ese día para tu salud hace parte también del programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, donde el paciente ya en un proyecto de 6 días, de lunes a sábado, además de todo lo del día para tu salud, se le hacen una gran cantidad de procesos terapéuticos, donde incluye cromoterapia, psicoterapia, donde al paciente se le hace reiki, se le hace manejo de colores con mandalas, a los pacientes se le está haciendo un acompañamiento con todo el equipo de fisioterapia, con procesos de hidroterapia y geoterapia, y todo el acompañamiento de paraclínicos. ¿Por qué? Porque es que el cuerpo nos habla a nosotros de múltiples formas cuando está haciendo un proceso de deficiencias o de intoxicación. Podríamos decir que esos dos contextos grandes de la vida descuadran esta gran fábrica que se llama cuerpo humano y nos llevan a un proceso de enfermedad. Afortunadamente los exámenes de laboratorio ya nos pueden medir y cuantificar muchas cosas en la sangre, resultado de procesos de deficiencia. Nos miden electrolitos, nos miden vitaminas, nos miden grandes componentes que gracias a ellos funciona bien esto. Pero si nos hace falta, aparecen ciertos síntomas que infortunadamente ustedes en muchos casos los manejan en tiendas naturistas, en droguerías, como enfermedades. Pero olvidamos que es que el cuerpo nos está contando con un proceso de fiebre, de diarrea, de alergia, de tos, de flujo, de inflamación, nos está contando ciertas cosas o se están armando ciertas cosas en el cuerpo para podernos dar un diagnóstico y muchas veces una enfermedad. Pero si tapo la fiebre, si tapo la diarrea, si tapo la tos, si tapo el flujo, si tapo la alergia y todo lo estoy tapando, no damos la oportunidad de mostrar unas manifestaciones clínicas para hacer un tratamiento. Una de las dificultades que nosotros tenemos en la práctica médica es manejar las infecciones, porque en la actualidad la gente va a la droguería y compra acitromicina y amoxicilina como si fuera agua bendita. Ah, es que el niño tiene tos con gripa y moquitos y ahí mismo antibióticos. Es que me está dando una gripa y la persona inmediatamente va y compra la acitromicina desconociendo que tan solo la primer tableta que se toman les ha acabado el 30% de la flora intestinal y entran en un proceso repetitivo de infecciones. No, es que doctor, yo vengo para que me mande algo para que me suba las defensas. Y es muy frecuente que nos digan eso a nosotros. Pero es que no es subir las defensas.
no es manejar una anemia, es que hay de base en la persona. Cuando muchos de ustedes llegan a la consulta a contarnos una historia clínica y llegan de una vez con el diagnóstico, doctor, yo vengo porque tengo artritis, yo vengo porque tengo una colitis. Nosotros tratamos que lo último que nos digan es a un diagnóstico y lo último que hagamos sea ver los exámenes. Porque es que detrás de eso hay una historia clínica muy grande. Y la colitis de este y la gastritis del otro y la infección del otro son distintas en cada persona. Entonces, hoy quiero compartir con todos ustedes vivencias, cosas que nos pasan en la consulta, lo que nos enseñan ustedes en la práctica médica, con dos médicos que hacen parte del grupo grande que tenemos de profesionales de la salud, 76 ya en total en nuestros parques de la salud, y además personas que han vivido de cerca los programas de desintoxicación. ¿Y qué es eso de desintoxicar? Nosotros tenemos que tener muy claro cómo es que el cuerpo se va inflamando e intoxicando, para que el día de mañana nosotros digamos, necesito hacer un ayuno, me voy a hacer unos enemas, voy a hacer un proceso de drenaje, de limpieza, de desintoxicación. Y afortunadamente la ciencia médica avanza y nos muestran muchas ayudas terapéuticas para este tipo de terapias, de limpieza, de drenaje, de desintoxicación. Y de esta manera permitir que el propio cuerpo active ese sistema inmunológico maravilloso que tenemos y nos podamos enfrentar a toda esa cantidad de cosas que nos rodean y nos pueden llevar a la enfermedad. Por eso, estén muy atentos para que conozcamos todo ese trasegar de la vida que nos puede llevar a un proceso de enfermedad, pero que nos ofrece muchas posibilidades terapéuticas y no tener que seguirle diciendo al paciente, lo suyo no tiene tratamiento. A usted ya no hay nada más que hacerle. Acostúmbrese a lo que tiene. Tome eso el resto de la vida. Cuando afortunadamente hay tantas ayudas terapéuticas y tantas posibilidades de estudio. Ya regresamos. Cuando iniciamos el proceso de la consulta, muchas veces llega la persona a la recepción. Por ejemplo, aquí estoy grabando en el Parque de la Salud, tras de cámaras hay pacientes y me gusta grabar con ellos porque surgen ideas, preguntas y demás. Y entonces el paciente pasa a los consultorios de los diferentes médicos. Luego de elaborada esa historia clínica, luego de apoyarnos con el radiólogo donde hacemos una ecografía de cuello a genitales, que además en los hombres incluimos la ecografía de senos, o de haber pasado por los ginecólogos y ginecólogas donde hacemos todo un paquete integral de ginecología, de citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen clínico de seno y cita con los ginecólogos. Y de haber pasado por laboratorio clínico, tomamos todas esas herramientas, hacemos una historia y elaborada esta, nos reunimos. Paso y hago ronda con el doctor Daniel Castro Vaquero, pasamos y hacemos ronda con el doctor Alonso Cárdenas y discutimos la historia. Y cuando el caso es muy difícil, como ayer me decía la doctora Ana Rodríguez, que pasé a hacer la ronda, me dijo, necesitamos pelotón. Y llamamos todos los médicos. Y todos nos reunimos a analizar casos clínicos muy difíciles. Porque cada vez la medicina se está volviendo más difícil. Más estrés, menos deporte, mala alimentación, radiaciones y contaminación electromagnética y mil cosas que nos van cambiando esa información genética y las enfermedades empiezan a cambiar el curso, el rumbo. Y por eso necesitamos más de ese trabajo interdisciplinario para poder evaluar al paciente. De ahí entramos en un análisis de historia clínica. Y luego de ese análisis de historia clínica tenemos muy presente la parte laboral y nutricional. Por eso el doctor Germán Ruiz Bolívar, que hace parte del equipo, es especialista en salud ocupacional. Es importante que entendamos el concepto de la historia clínica, porque es triste escuchar acá en consulta que el paciente nos diga, no, es que yo he ido a ciertas partes y me dicen que diga una o dos cosas de las que tengo. Es que la enfermedad es un rompecabezas, hay que tener todas las piezas para poder
tener claro qué es lo que el paciente tiene. Hablemos un poco, doctor Daniel, y gracias por estar con nosotros, del concepto integral de la historia clínica. Doctor Jorge Enrique, muchísimas gracias. Queridos televidentes, es un gusto estar con ustedes. Claro que sí, es muy importante escuchar al paciente en una consulta médica, no sobre un motivo de consulta, sino integralmente sobre sobre lo que la persona está sintiendo. Porque recordemos que muchas enfermedades se manifiestan no de una forma, se manifiestan de muchas. Y nosotros como seres humanos simplemente somos la integración de un grupo de sistemas que trabajan armónicamente. Y cuando un sistema o cuando un grupo de órganos se encuentran afectados, se encuentra más allá una afectación o un funcionamiento pobre de otro grupo de órganos. Entonces de esa forma vamos armando el rompecabezas, por lo cual es un error uno como médico, como profesional de la salud, decirle a un paciente que solamente le hable de una o dos cosas. Obviamente, todos creo que hemos tenido experiencia en trabajar en consultas en donde solamente tenemos 15 o 20 minutos en escuchar a un paciente, lo cual nos parece un error. Acá pues en el Parque de la Salud procuramos que el paciente se demore con nosotros lo que se tenga que demorar para de esa forma poderlo abordar adecuadamente, no solamente desde su parte física, sino también desde su parte emocional, mental y espiritual, porque todos somos una integración de estos aspectos. Después de muchas evaluaciones médicas, el paciente lo mandamos a ciertas terapias y la sala de ozono y de quelación y unos programas de desintoxicación los coordina el doctor Alonso Cárdenas. Y me llama la atención que el paciente va con una muy buena historia clínica, pero él vuelve y elabora otra historia clínica. Muchas veces encontramos en el estar escudriñando con el paciente cosas que nos ayudan a poder definir un concepto terapéutico. En la introducción, el doctor Rojas hablaba de que el cuerpo humano es una gran fábrica y lo es. Las enfermedades se autolimitan, ¿qué tal que no fuera así? Y el cuerpo tiene la capacidad de autorregenerarse, de autocurarse. El caso, por ejemplo, de cuando se hace una cirugía, se hace una incisión, el cirujano, cuando termina la cirugía, hace un afrontamiento de los labios de la herida con un hilo, hace una sutura y a los 8 días el cuerpo ha regenerado, ha hecho la cicatrización. Se retiran los puntos y la persona quedó con esa herida cerrada, porque hay una autocuración, a una autorregeneración que hace el propio organismo. ¿Qué necesita el cuerpo? Darle los elementos que requiere para poder elaborar, darle la materia prima y con él el cuerpo elabora todos los medicamentos. Casi que el cuerpo es un productor, es una farmacia. ¿Qué hay que darle? Hay que darle oxígeno, por ejemplo ozono, hay que darle agua viva, darle los alimentos naturales lo mejor, lo más orgánico posible, hacer ejercicio y tener una actitud mental positiva. Eso es básicamente lo que requiere el cuerpo. Hay unos elementos que son esenciales, es decir, que el mismo cuerpo no los tiene porque nosotros hemos evolucionado y cada vez facilitamos más la vida. Entonces hay que dárselos exógenamente. Por ejemplo, el cuerpo ya no es capaz de producir vitamina C, como lo pueden hacer la gran mayoría de los animales y la gran mayoría de las plantas. Hay que darle vitamina C. Hay unos aminoácidos que se llaman esenciales porque no los produce el cuerpo y hay que darlos exógenamente. Cuando la deficiencia es muy alta, hay que dárselos en sueros por vía intravenosa. Cuando la deficiencia es menor, hay que orientarlo en los alimentos que contienen esos aminoácidos para que el cuerpo pueda sintetizar hormonas, proteínas, vitaminas que necesita para poder elaborar los diferentes elementos de su organismo, los diferentes, no los llamemos drogas, llamémoslo remedios que requiere el cuerpo para autorregenerarse y autolimitar la enfermedad. Y para que eso sea efectivo, entonces necesita una desintoxicación inicial, limpiar, porque nosotros en el mundo que estamos civilizados, estamos expuestos, como él dice el doctor Rojas, a diferentes elementos contaminantes. Por ejemplo, el aire nos contamina con el plomo, la pintura que viene está cargada de plomo,
el agua está cargada de aluminio, cocinamos en elementos de aluminio, nos adornamos con elementos que a través de la piel absorben níquel y todos esos elementos se pueden hacer a través de un proceso de desintoxicación del cual hablaremos un poco más adelante. Y entonces, en ese proceso de exposición que tenemos los seres humanos a tantos factores, aparecen ciertas, digamos, respuestas del cuerpo a través de síntomas. Las personas, yo quiero poner un ejemplo, miren, ustedes ven un niño y ustedes dicen, tan lindo ese niño, tan gordito, tan sano. Y hemos estudiado a estos niños y tienen deficiencias de lo que decía el doctor Alonso, vitamina C y de hierro. Porque resulta que los niños que reciben lácteos y únicamente lácteos tienen esas deficiencias. Y como ese ejemplo, suceden muchas cosas en nuestro organismo, en nuestra salud. Por eso, cuando nosotros hacemos estos programas de televisión, lo que pretendemos es que ustedes tengan presente la consulta médica como el apoyo terapéutico. Que no podemos seguir buscando una pastica milagrosa sin tener ese concepto integral de estudio del paciente. Y por eso, después de este corte, vamos a hablar de ese apoyo del laboratorio clínico para luego entrar en esos conceptos de desintoxicación. Algo aprendimos de nuestras abuelitas que decían, mijo, uno no puede encerar sin haber barrido. ¿Fueron a una facultad de medicina? No. Eso es una cosa simplemente de intuición. Yo no brillo el carro sin haberlo lavado. Yo lo lavo para quitarle todo el mugre, porque si lo brillo con el mugre lo rayo y lo vuelvo nada. Si yo hago una limpieza, espero que el cuerpo me hable y empiezo el concepto terapéutico. Y eso es el principio nuestro en los parques de la salud. Ya regresamos. Una de las cosas que para nosotros se convierte en algo importante y fundamental en la práctica médica es la actualización de los exámenes de laboratorio. Y estoy con el doctor Eduardo López, bacteriólogo, que en compañía de su esposa Carmelita y un equipo de bacteriólogos nos van acompañando en nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas para nosotros definir ciertos diagnósticos. ¿Podría uno pensar, doctor Eduardo, que el cuerpo a través de la sangre nos habla, nos está contando qué está sucediendo allá adentro? Desde el sistema inmunológico, desde una anemia, desde tantas situaciones, para que ustedes con los resultados nos apoyen en los diagnósticos. Por supuesto, doctor Rojas. En la sangre tenemos toda la información de nuestro organismo, inclusive la información genética. Entonces, de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente, el médico le va a mandar unos exámenes de laboratorio clínico. Nosotros los procesamos y con esos resultados el médico va a confirmar su diagnóstico y se va a dar cuenta qué enfermedad y qué tratamiento necesita ese paciente. ¿Cuáles son esos exámenes? A ver, mejor dicho, nos acostumbramos a unos exámenes. La gente viene acá y no, hágame un examen de anemia, como dicen las personas. Hágame un examen de orina. Hágame un examen para saber cómo tengo las defensas. Ya afortunadamente están pidiendo más el de tiroides, porque a nosotros nos gusta cuando el paciente viene y me dice, hágame unos exámenes. Qué bueno que eso sea una toma de decisión personal. Porque la gente dice, no, es que yo no me hago los exámenes hasta que el médico no me diga. Pero es que hay unos exámenes que uno realmente debería hacerse básicos. Sí, hay unos exámenes básicos que son muy representativos, son sencillos de hacer, son económicos y nos van a dar una información muy real. Por ejemplo, lo que decía el doc, un hemograma. ¿Qué nos dice un hemograma o cuadrático? Que la paciente tiene una anemia y esa anemia es muy importante. En estos días nos llegó una pacientica aquí que presentó una hemoglobina de 9.7. Y entonces, ¿qué hay que hacer con esa paciente? Buscarle qué está pasando en su organismo, por qué está eliminando esa sangre, por dónde la está eliminando. ¿Sí? Se le hizo un examencito de sangre oculta y nos dio positivo. ¿Qué nos indica eso?
que hay un problema a nivel de estómago, como una gastritis, una úlcera, o hay un problema a nivel de colon, o hay un tumor por allá, algo hay por allá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Con ese examencito nomás, el médico dice, hay que hacerle una endoscopia, hay que hacerle una colonoscopia, para diagnosticar a qué se debe esa anemia de ese paciente. Entonces, mire, un hemograma sencillo ya nos da un diagnóstico, lo apoyamos con la sangre oculta, ya nos da una vía para verificar qué está pasando con el paciente. Hay otro examen sencillo que se llama una glicemia, es para ver si la persona es diabética. Una creatinina, sí que es importante una creatinina, es para ver cómo está funcionando el riñón, cómo está filtrando la sangre del riñón. Esa es la función del riñón, filtrar la sangre. Un examen de orina, sencillísimo un examen de orina. Lo importante en el examen de orina es saber tomar la muestra, ¿sí? Debe ser la primera orina de la mañana. Los pacientes se preocupan porque dicen, un examen de orina, pero no estoy en ayunas. Eso no importa. Para la orina y la materia fecal el paciente no tiene que estar en ayunas. Para la orina debe ser lo primordial, la primera muestra de la mañana. ¿Por qué? Porque es una orina concentrada de toda la noche. Así el paciente haya orinado a las 2 de la mañana. ¿Sí? Entonces, la primera orina de la mañana, pero con baño previo. O sea, el paciente se levanta y no orina, porque es lo primero que hace uno. Se baña, sobre todo en las mujeres. Se baña toda común y corriente. Después va al baño y me orina un chorrito en el baño. ¿Para qué? Para limpiar la uretra, para evitar cualquier contaminación. Y después sí recoge la orina. Y en esa orina la información es amplia. Nos va a decir el pH de la orina, si es ácido o es alcalino. Nos va a decir si la persona está deshidratada, si marca cetonas, si la persona está eliminando sangre o está eliminando proteínas, si hay bacterias, si hay piocitos. Entonces nos va a indicar ¿qué? Una infección urinaria, ¿sí? Con mucha información. Si la persona es diabética, va a eliminar azúcar. Entonces en la orina nos va a marcar azúcar, porque cuando la persona es diabética, se sube mucho el azúcar en sangre y el organismo ¿qué hace? La elimina por la orina. Entonces son exámenes sencillos que van a dar mucha información al médico. Después de todos estos exámenes y de actualizarlos, porque tenemos otro problema, que la gente nos llega a la consulta y nos traen exámenes de 4, 5, 6 meses. Y es que hay un adagio que dice que un hombre no se baña 2 veces en el mismo río, que estamos en permanente cambio. Y entonces él tuvo un problema muy grande, alguna dificultad, y su cuerpo emocionalmente cambia todo. Se le subió el azúcar, se le subió la presión arterial, le dio diarrea, porque es que el cuerpo es de emociones. Entonces yo no puedo tratar esos exámenes del paciente que me los trajo hace 4 o 5 meses. Y por eso tratamos que cuando ustedes solicitan las citas, vengan en ayunas, traigan la muestra de orina, el coprológico, más todo el paquete de exámenes que hacemos, y con base a eso podemos interpretar muchas cosas. Por eso es tan importante esa actualización de exámenes para ya iniciar nosotros un proceso terapéutico. Cuando él hablaba de la creatinina y pasa el paciente donde el doctor Alonso Cárdenas a hablar de quelaciones o en Manizales la hacemos con el resto de equipo. Siempre necesitamos el examen de creatinina. ¿Por qué? Porque él nos puede definir el esquema a seguir en el programa de quelación. Y entonces, por eso, la necesidad de tener esos exámenes de laboratorio. Ya regresamos para hablar de ese contexto y esa historia grande de los programas de desintoxicación. Retomando con nuestro tema de desintoxicación, vamos a hablar un poco sobre la evolución de este tema a lo largo de la historia. Empecemos por hablar del ayuno, que es el que más conocemos, el más frecuente que utiliza la población. Y para hablar del ayuno hay que tener en cuenta que el ayuno es un instinto que tienen los animales cuando se enferman, cuando necesitan, cuando ellos sienten que su cuerpo quiere descargar toxinas, ellos empiezan a dejar de comer por un tiempo y de esa forma es que su cuerpo empieza a desintoxicarse. Y nosotros también lo hacemos.
Por ejemplo, cuando tenemos alguna infección, una viremia, empezamos a dejar de consumir ciertos alimentos y en ese proceso empezamos a dejar que el cuerpo avance en su mecanismo de regulación para eliminar, como decía el doctor Alonso, autolimitar la enfermedad y de esta forma en esa liberación de toxinas vamos empezando un proceso de curación. Bueno, pues hablando ya pues más propiamente de qué podemos utilizar nosotros, cómo podemos desarrollar el ayuno, muchas personas pueden desarrollar un ayuno llamado intermitente. El ayuno intermitente, recordemos que el día tiene 24 horas y el ayuno intermitente quiere decir que en 8 horas consumimos alimentos saludables y dejamos de consumir alimentos en las otras 16 horas o tomamos solamente agua. Entonces, para las personas que tienen algunos inconvenientes en dejar de consumir alimentos por 24 horas, pues se les recomienda que hagan un ayuno intermitente, que en este orden de ideas les va a servir mucho para eliminar esas toxinas. Entonces, una persona, por ejemplo, puede empezar a consumir alimentos a partir de las 12 del día hasta las 8 de la noche, aproximadamente, hasta las 8 de la noche, consume alimentos que sean saludables, que estén libres de lácteos, derivados, carnes rojas, que estén libres de azúcar y se alimenta de fruticas. Bueno, después entra al proceso de sueño y al levantarse comienza a consumir solamente agua hasta el otro día, hasta las 12 del día. Entonces esto es, por ejemplo, un ayuno intermitente que se puede llevar a cabo hasta por algunos días. O está la otra opción de ayuno que permite una desintoxicación, que es un día dejar de consumir alimentos y en ese día solamente consumir agua y frutas. Nosotros recomendamos mucho el consumo de la uva Isabela con agua en muchas personas. Obviamente hay que tener presente que para hacer una prescripción de ayuno tenemos que analizar el paciente, porque hay personas que tienen algunas enfermedades que no pueden desarrollar este tipo de ayuno. Por ejemplo, una persona que sea diabética, que tiene que desarrollarlo de otra forma. Entonces, ya pues concluyendo ese tema, lo que tenemos que hacer nosotros eventualmente es permitir que nuestro cuerpo se descargue de tantas toxinas que nosotros adquirimos en la alimentación o en el medio ambiente en donde vivimos. Bueno, entonces ya hablamos un poco acerca del ayuno. Ahorita comentemos que en el desarrollo de la humanidad muchas culturas empezaron a crear diferentes formas para desintoxicar. Entonces vemos como, por ejemplo, se crearon baños romanos en la cultura romana y en otras culturas se utilizaban métodos similares. Doctor Alonso, hablemos de estos métodos que utilizaban las culturas para empezar a desarrollar procesos de desintoxicación y cómo esto fue evolucionando con el paso del tiempo. Bueno, en esta sala en concreto se inicia un proceso de desintoxicación con la toma del Desintol del doctor Rojas. La persona en un día de fin de semana, puede ser un sábado, un domingo, como le quede más cómodo, hace el ayuno del que habla el doctor Daniel, solamente consume frutas, jugos de frutas y agua, y se toma el Desintol en un jugo de frutas. Eso le produce una catarsis o diarrea durante todo el día y va a ser una limpieza del intestino. Entonces ahí estamos haciendo los dos métodos, ayuno y la catarsis. En esta sala iniciamos el proceso con un suero ozonizado donde se agrega unos elementos homeopáticos en forma de inyecciones para drenar el hígado, para drenar el páncreas, el sistema urogenital a través del riñón y el sistema linfático. Y luego entra en esta cabina, que es una cabina de infrarrojo lejano. Como él decía, inicialmente se trabajaba con las famosas termas, o sea, el agua termal en Roma. Se han utilizado los baños turcos, que también es otro método que se puede utilizar. Y ya más modernamente tenemos el infrarrojo lejano, que es una radiación del espectro de calor que penetra el cuerpo. El infrarrojo lejano penetra el cuerpo y genera una fiebre
de unos 20 minutos en la cual se queman gran cantidad de elementos internos, especialmente microorganismos que pueden ser dañinos, y la persona hace una sudoración, es una sudoración continua y muy profusa, es donde se eliminan principalmente metales pesados. Entonces, este es el proceso que se hace en la cabina. Uno se introduce en la cabina acá, yo les voy a mostrar, se sienta en este sitio cómodamente, cierra la cabina y se queda la cabeza afuera. Usted deja aquí la cabeza afuera y cómodamente se sienta durante 20 minutos o media hora cuando la persona lo tolera y hace la sudoración a través del infrarrojo lejano. Entonces esto va a disminuir costos porque no se necesita un baño turco, no se necesita ir a unos termales, aquí se puede hacer el proceso de una manera muy cómoda y natural. Y posteriormente se entra a hacer la limpieza a través del colon, es una limpieza que se realiza con la aplicación de café orgánico recién hecho, es un implante de café, se aplica el gas de ozono y se aplica una sustancia que produce una repolarización de las células que están descargadas energéticamente. Ese proceso dura aproximadamente 2 horas y se hacen 5 aplicaciones que se pueden hacer 5 días seguidos o se pueden hacer una vez a la semana durante 5 semanas. Los elementos, los productos del doctor Rojas son productos, como hablábamos al principio del programa, que no son drogas, no son propiamente drogas. Ni siquiera podemos hablar de medicamentos como tal, sino que son remedios. Y lo que generan es un apoyo nutricional y desintoxicante. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una alcagrasa, estamos hablando de un remedio que va a actuar desintoxicando el hígado. Y cuando hablamos de otros productos, tenemos productos que tienen gran cantidad de oligoelementos, de minerales y de vitaminas. Ese es el apoyo que se le está dando al paciente una vez que el paciente ha tenido un proceso de desintoxicación. Mientras más enfermo está un paciente, mientras la patología que tiene es más severa, es porque está más intoxicado. Entonces, el proceso de desintoxicación general debe ser un proceso de desintoxicación fuerte. Ahora, si usted no se quiere enfermar, porque el propósito de estos programas es cúrese antes de enfermarse, descanse antes de cansarse. Es más fácil y es más barato prevenir que tener que curar. Háganse ustedes un proceso de desintoxicación siquiera cada año. Y si ustedes son proclives a tener, porque la costumbre de la comida, por las costumbres sociales del licor, si fuma cigarrillo, por ejemplo, que no tiene la voluntad suficiente para dejarlo completamente, pues hágase una desintoxicación cada 6 meses. Y eso lo va a disponer para que usted no se enferme. Lo que buscamos es que no se enferme. Y si además de eso se revitaliza, por ejemplo, con los remedios del doctor Rojas, o cuando la situación es muy severa, a través de sueros, a través de ozono, a través de la aplicación intravenosa de vitaminas, de minerales, de oligoelementos, entonces usted va a tener un organismo fuerte, va a tener un organismo limpio y abonado para que usted no se enferme. Eso es lo que buscamos con ese tipo de procedimientos. Lo mismo cuando se hace la aplicación de la limpieza hepática con el recambio de flora intestinal, que es otro procedimiento que se tiene acá en el Parque de la Salud para los pacientes que prefieren hacerse ese tipo de limpiezas. Retomando con nuestro tema de desintoxicación, vamos a recordar que hace muchos años, hace algunas décadas, veíamos en las casas una bolsita de estas colgada por ahí. Era algo que se hacía frecuentemente en las familias. De hecho, muchos profesionales de la salud la utilizaban. Y esta es la bolsa de enemas. Hablemos un poquito sobre este método de desintoxicación que con el paso de la historia evolucionó a empezar a utilizar esa bolsa de enemas como un método para que las personas puedan desarrollar esa desintoxicación. Doctor Germán, cuéntenos un poquito sobre cómo se utiliza la bolsa de enema para desintoxicar y sobre lo que gira en torno a este método.
Bueno, esto, como lo dice el doctor Daniel, es un método antiguo, por favor, ¿me colaboras? Es un método muy antiguo, muy conocido, que lo utilizaban en las casas las señoras. Esta bolsa lo usaban para hacer paquetes calientes o paquetes fríos y para hacer enemas del colon. En el colon, que es una estructura que evacúa la materia fecal y allí tiene mucha irrigación. Entonces, aprovechando esta sangre, allí se puede colocar medicamentos y nosotros hacemos y recomendamos lo que se llaman los enemas. Entonces, esta bolsa se introduce, tiene una tapa, tiene una tapita acá donde vamos a introducir el elemento que vamos a utilizar, sea caléndula, sea la manzanilla o los enemas de café. Esto tiene dos formas de usarlo, una es terapéutica y otro como enemas evacuantes, y tenemos una confusión sobre todo con el enema de café, que se piensa que cuando hay estreñimiento vamos a usar el enema de café para que evacúe. El enema de café es terapéutico para que la cafeína intacta como tal llegue a nuestro hígado a través de esas arterias que irrigan en el colon, en el recto, y lleguen al hígado y producen un recambio de bilis. Entonces, este es un método terapéutico. Los métodos evacuantes ya son con más cantidad de líquido y con otros elementos, ya viene a ser la manzanilla o enemas de solución salina. Entonces se introduce en la bolsa la cantidad recomendada de acuerdo a cada paciente o la edad, porque también puede ser usado en los niños, tiene una tapita especial y a ella se le coloca la cánula, de esta manera. Y ella al final tiene una chupita delgaditica que es la que va a entrar en el recto. Esto debe de ir lubricado, nosotros recomendamos con aceite de oliva o con vaselina. Entonces se coloca bajita por debajo del nivel del paciente, se introduce en el recto, debe estar en una posición cómoda de lado y luego por gravedad la elevamos y por gravedad entra el elemento al recto. Entonces va a entrar en forma lenta, debe ser a temperatura ambiente o lo que llaman nuestras abuelas, a temperatura de leche, que se prueba aquí, nunca caliente, nunca por encima de 30 grados, debe ser temperatura de leche, que sea una temperatura corporal. Muchas gracias, doctor Germán. Bueno, ya hablamos un poco sobre este método que lo podemos utilizar en las casas. Y como dice el doctor Rojas, quien tiene una bolsa de enema en casa es como si tuviera un médico en casa, porque con él porque pueden utilizarla para diferentes dolencias, ¿cierto? Y también como obviamente un método preventivo, que es lo más importante. En nuestros parques de la salud desarrollamos una terapia llamada colonterapia con recambio de flora intestinal. Es una terapia que se desarrolla desde hace un tiempo y básicamente no es que nos enfoquemos al desarrollar esta terapia solamente en el colon. Realmente se hace en todo el sistema digestivo y es una terapia que tiene un efecto sistémico. Recordemos que en nuestro organismo todos los grupos de órganos están conectados y si, por ejemplo, se hace un procedimiento de desintoxicación del colon, eso va a ayudar a otros órganos, va a ayudar a que mejore el funcionamiento, la desintoxicación del hígado, del páncreas, del vaso, incluso pues el colon cuando se desintoxica mejora, eso también repercute mucho a nivel incluso cerebral. Recordemos que hay una disciplina que se llama la psiconeuroendocrinoinmunología, que es una disciplina que habla que estas dos partes están supremamente relacionadas. Doctor Alonso, hablemos un poquito sobre la colonterapia con recambio de flora intestinal. Sí, es otro de los métodos que utilizamos en el Parque de la Salud. Tenemos unas salas especializadas o acondicionadas para hacer el proceso de la limpieza hepática con recambio de flora intestinal. Y consiste en que la persona viene y está una semana, es una semana donde está en lo posible dentro de las instalaciones del Parque de la Salud. Aquí tenemos una sala o una zona de hospedaje muy cómoda,
donde el paciente se aísla de su medio ambiente donde está, y eso va a tener una repercusión en su parte psicológica, en su parte emocional, porque se sustrae de toda la vida cotidiana en que está y, empieza a ser un proceso de ayuno apoyado. Es un ayuno donde se tiene la utilización de diferentes batidos de frutas, la ingesta de sopas o de cremas en pequeñas cantidades, y posteriormente todos los días baja a la sala y se va a hacer una limpieza con 24 litros de agua. Se introduce en una tabla especial que se llama la tabla de Coleman, se recuesta aislado de una manera que quede prudentemente aislado, y la persona con las mangueras especiales que se tienen y con el tanque de agua ozonizada se introducen 24 litros poco a poco, se va entrando y se va saliendo porque se tiene el método para hacerlo así. Entra el agua, sale el agua y se va limpiando el intestino grueso, el colon, y a la vez se está drenando con unas arcillas especiales el hígado. Ese proceso dura 6 días y la persona va a salir eliminando gran cantidad de cálculos que hay en el hígado que son indetectables muchas veces por ecografía. No solamente existen cálculos en la vesícula, también los hay en algunos conductos hepáticos. Entonces se hace una limpieza de hígado y posteriormente se le dan los probióticos que le van a regenerar la flora intestinal. Es otro de los métodos que se tienen acá y que ustedes pueden utilizarlo en el momento en que ustedes lo deseen. Doctor Alonso, muchísimas gracias. Queridos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa. No olviden escribirnos, contactarnos a través de Facebook, Medicamentos Dr. Rojas, déjenos allí todas sus preguntas, sus inquietudes, que las estaremos respondiendo para beneficio de su salud. También nos pueden buscar en YouTube, Jorge Enrique Rojas, y pueden encontrar muchos videos educativos que definitivamente tienen el propósito de ayudar a que la salud de su familia y de toda la población mejore. Para mí, para nosotros fue un placer estar con ustedes y los esperamos en una próxima edición de nuestro programa. Muchas gracias.